Bienvenidos a una porción de fe, qué bueno que nos acompañas. Vamos a continuar la lectura del segundo libro de Samuel, de los capítulos hoy 8, 9, 10 y 11. Será quizá un poquito extensa la lectura, no desesperes, continuemos leyendo, hay enseñanza en esta noche. Seguimos viendo vida y obra de David, el rey David, famoso rey David. Vamos a ver qué es lo que estuvo él realizando en esta etapa de su vida. Capítulo 8, verso 1, victorias de David. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de la ciudad de Meteg Amá. También derrotó a los moabitas, a quienes obligó a tenderse en el suelo y los midió con un cordel. A los que cabían a lo largo de 2 medidas, los condenó a muerte, pero dejó con vida a los que quedaban dentro de la medida siguiente. Fue así como los moabitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó a Hadad-Ezer, hijo del rey Rehob de Sobá, cuando Hadad-Ezer trató de restablecer su dominio sobre la región del río Éufrates. David le capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También desjarretó los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadad-Ezer, rey de Sobá, David aniquiló a 22,000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. Nuevamente repito que si no podemos entender aún todas las cosas que estamos viendo en esta porción de fe, bueno, algunas sí podemos entender como esta última. El Señor es quien da la victoria, ¿sí? El Señor daba la victoria antes a David, dado que tenía un pacto con él, así nosotros ahora, al establecer un pacto con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, sí, Él nos dará la victoria. Te animo a que sigas leyendo, ya verás que mucho más adelante veremos que David es parte importante en toda la historia de la Biblia. Vamos adelante. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-Ezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo, se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en Tebaj y Berotai, poblaciones de Hadad-Ezer. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadad-Ezer. Como Tou también era enemigo de Hadad-Ezer, envió a su hijo Jorán a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadad-Ezer en batalla. Jorán llevó consigo objetos de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata y el oro de las otras naciones que él había subyugado. Edom, Moab, los amonitas, los filisteos y los amalecitas. También consagró el botín que le había quitado a Hadad-Ezer, hijo del rey Rehob de Sobá. La fama de David creció aún más cuando regresó victorioso del Valle de la Sal, donde aniquiló a 18,000 edomitas. También puso guarniciones en Edom, las estableció por todo el país, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas, el Señor le daba la victoria. No era David, era el Señor. Dios a través de David, Dios a través de nosotros nos da victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el cronista. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los soldados quereteos y peleteos, y los hijos de David eran ministros. Capítulo 9. David y Mefiboset, o bondad de David hacia Mefiboset, el hijo de su gran amigo Jonatán, o Jonatán, como querramos llamarle. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó: ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios?, volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto del
del antiguo rey Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra, y David le preguntó, ¿tú eres Mefiboset? A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Principio de aplicación. Hoy. Esta historia ocurrió hace tiempo, mas esto se repite hoy en día. David representa o simboliza al Señor, que tiene misericordia de nosotros, como si nosotros fuéramos Mefiboset, que a veces nos sentimos tan indignos y no queremos acercarnos a Dios, y en lugar de acercarnos a Él, corremos de Él. Pero recordemos que Dios nos ama, así como David amaba a Jonatán y estaba beneficiando ahora a su hijo Mefiboset, así Dios nos ama. Vamos, ya no perdamos más tiempo y vayamos a la gracia de Dios. Vayamos, el Señor tiene misericordia de nosotros, ya no sintamos indignidad, sino acerquémonos a Él. Si hemos hecho lo malo, vamos a arrepentirnos, vamos a pedir perdón, el Señor nos perdona y vamos a hacer las paces, como dicen, con Dios. Reconozcamos que hemos hecho lo malo y acerquémonos a Él. Él nos perdona, nos da gracia, nos da favor y nos sienta a la mesa como un hijo de Dios, como uno de los hijos del Rey. Y si ya somos hijos de Dios y ya estamos viviendo en esa gracia, mantengámonos a la mesa del Señor, siendo agradables a Él. Continuemos. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías, que también fue beneficiado, así como nuestros hijos son beneficiados ahora, porque nosotros estamos al servicio de Dios, comemos a la mesa del rey. Vamos adelante. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Capítulo 10. David derrota a los amonitas. Continuamos viendo las victorias de David. Pasado algún tiempo murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó, debo ser leal con Hanún, hijo de Nahas, tal como su padre lo fue conmigo. Debo ser leal con el hijo del antiguo rey, con el rey que ahora ha quedado. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún, su rey, ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a explorar y espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las sentaderas, vamos a leerlo nosotros, y así los despidió, los humillaron. Los hombres del rey David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que les había pasado o de lo que les habían hecho, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte. Quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba, les dijo. Al darse cuenta los amonitas de que habían ofendido a David, hicieron trámites para contratar mercenarios de entre los sirios de Bet-Rehob y de Sobá, 20,000 soldados de infantería, del rey de Macá, 1,000 hombres, y de Tob, 12,000 hombres. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad y se alistaron para la batalla, mientras que los sirios de Sobá y Rehob, que eran sus aliados, se quedaron aparte en campo abierto, junto con los hombres de Tob y de Macá. Joab, el general del ejército de Israel, se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios.
y el resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai para que enfrentaran a los amonitas. Se dividieron en dos. Abisai le ordenó: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los amonitas pueden más que tú, yo iré a tu rescate. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le plazca. Otro principio de aplicación también hoy, una porción de fe que veremos más adelante, dice: mejores son dos que uno, porque si uno viene contra otro, dos le resistirán, y además cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Vamos, los esposos y esposas, cónyuges, vamos a hacer un solo equipo para luchar unidos por nuestros hijos y por todo lo que Dios nos ha dado, por nuestra familia, por las posesiones, por la salud, por la salvación, por la bendición. Luchemos juntos y no estemos divididos, sino cobremos ánimo en el Señor y vayamos, porque podemos más nosotros, porque Dios está con nosotros, que nuestros enemigos. Y si tú estás solo o sola y tienes hijos, lucha con todo, que Dios está contigo y te dará la victoria. Vamos adelante y que el Señor haga lo que bien le parezca. Enseguida Joab y sus tropas avanzaron para atacar a los sirios, y estos huyeron de él. Al ver que los sirios se daban a la fuga, también los amonitas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab suspendió el ataque contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, volvieron a reunirse. Además, Hadadezer mandó movilizar a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales fueron a Gelán bajo el mando de Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y marchó hacia la ciudad de Gelán. Los sirios se enfrentaron con David y lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 700 soldados sirios de caballería y 40,000 de infantería. Era una masacre. También hirió a Sobac, general del ejército sirio, quien murió allí mismo. Al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas, todos los reyes vasallos de Hadadezer hicieron la paz con los israelitas y se sometieron a ellos. Y nunca más se atrevieron los sirios a ir en auxilio de los amonitas. ¡Qué gran victoria les daba el Señor al pueblo de Israel! Porque tenía un pacto con ellos. Vamos a seguir leyendo ahora. Pasemos ahora al capítulo número 11. Lamentablemente esta es una historia que no quisiera yo ni leer, porque después de las grandes victorias, si no tenemos cuidado, pueden ocurrir desastres. Vamos, pongamos atención, que Dios nos ayude para que en medio de las victorias y al final de ellas reconozcamos a Dios, que Él es el que da la victoria, y nosotros humildemente reconozcamos lo que Él es el que nos da la victoria, ¿sí? No creamos que somos nosotros. Vamos a cuidarnos. Vamos a ver qué pasó aquí. Esta historia es muy conocida, muy conocida y muy practicada, lamentablemente. Una historia de adulterio, de abuso de autoridad, ¿sí? De traición también, que no queremos pasar. Vamos a ver qué ocurrió entre David y Betsabé. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Nadie sabe por qué exactamente se quedó, cuando debía haber ido junto con su ejército. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando David llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su periodo menstrual. Aquí vemos que David estaba quebrantando uno de los mandamientos, o varios de los mandamientos del Señor, que en una porción de fe anterior, en el libro de Éxodo capítulo 20, vimos: no cometerás adulterio, y también el 10º mandamiento: no desearás la mujer de tu prójimo ni cosa alguna de tu prójimo. Y lo estaba quebrantando. Se estaba aprovechando aún de su autoridad. También en otra porción de fe habíamos visto, ¿sí?,
que decía que se regiera con rectitud, y aún lo había hecho antes y ahorita estaba quebrantando todo esto. ¿En qué acabó? Vamos a ver. Así que Betsabé quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita, que era esposo de Betsabé, y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Aquí ya estaba David haciendo algo que no se debe hacer. Estaba solamente indagando, dándole vueltas al asunto. Vamos a ver. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Lo estaba ahora tratando de sobornar. Pero en vez de irse a su propia casa, Urías se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Vaya hombre de Dios, vaya hombre de integridad, hombre de compromiso. Hombre de compromiso. No en balde era llamado uno de los valientes de David. Mira qué hombre de Dios. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo, ¿sí? No pudo resistir Urías la tentación o la misma invitación, aunque era manipulación de parte de David, que con engaños ahora lo estaba emborrachando. Adulterio ahora le estaba añadiendo mentira y aún ahora lo estaba induciendo a hacer cosas que no convenían. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Ahora estaba aumentando una cosa más: asesinato. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Como se dice, lo enviaron como carne de cañón. Que Dios nos libre de hacer tal cosa. Hagamos buen uso de la autoridad y pongamos en práctica lo que estamos escuchando. De nada vale saber tanto o haber obtenido tantas victorias o tantas bendiciones y no poner en práctica lo que Dios dice. Vamos a tener cuidado. Vamos a pedir a Dios su ayuda. Su ayuda. Que Dios nos ayude y nosotros hagamos lo necesario para ser fieles a Dios primeramente y después a nuestra esposa, a nuestro esposo y a todos a los cuales debemos ser fieles. Vamos adelante. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías el hitita, Urías el valiente. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató, como ya habíamos visto en una porción de fe anterior? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te haces estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. El mismo general Joab sabía los planes macabros, perversos de David. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla y anímalo. ¡Qué farsa! ¡Qué farsa! ¡Qué manipulación! ¡Qué mentira! Vamos adelante y cuidémonos. Cuidémonos, hombres. Cuidémonos, hombres. Vamos a cuidarnos. Que Dios nos ayude. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él.
Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. En una porción de fe anterior vimos cómo Dios había dado una promesa de que habría descendencia por siempre de David, que no quitaría su reino. Y David había exclamado con acción de gracias, alabanza, había bendecido al Señor, pedido bendición para sus descendientes. Pero había fallado por quedarse en casa cuando tenía que ir, por estar descansando cuando tenía que trabajar. Vamos a tener cuidado, hombres y también mujeres, vamos a tener cuidado. Que Dios nos ayude para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Esa porción de fe de Éxodo 20 que está en este mismo canal, vamos a recordarla. Vamos a recordarla. Recordemos que el mandamiento principal es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos, busquemos la ayuda de Dios, busquemos la ayuda del Señor y que esta porción de fe nos sirva para advertirnos que después de las victorias sigamos manteniendo la humildad. Vamos adelante. Estas historias no quisiera ni leerlas, sin embargo es necesario porque nos amonestan. Una porción de fe que veremos después dice que todo esto ha sido escrito para amonestarnos a nosotros, para que tengamos cuidado, para que evitemos este tipo de acciones. Sigamos tomando una porción de fe. Si tú has estado practicando alguna de estas cosas, tomando algo que no te pertenece, vamos practicando adulterio, traicionando, recuerda que Dios perdona si te arrepientes, te restaura y te vuelve a sentar a su mesa. Ven a la presencia de Dios y Él tendrá misericordia tuya. Si tú eres quien ha sufrido este tipo de hechos tan lamentables, si te han traicionado, ven al Señor, Él te ayudará a perdonar, a sanar tu corazón y tus hijos gozarán de bendiciones. La porción de fe pretende traer bendición a todas las personas porque Dios nos ama. Al comprender ese amor podemos arrepentirnos, podemos cambiar nuestra vida y habrá bendición para toda nuestra descendencia. Que Dios nos ayude y vamos adelante.